Había un padre que tenía 3 hijos y muchas, pero muchas riquezas. Cierto día se levantó con la idea de heredar, de entregarle todas sus riquezas a uno de sus hijos. ¿A cuál? Al más inteligente según su criterio. Y para comprobar cuál de ellos era el más inteligente, el padre les hizo una prueba, un desafío. Él les pidió que agarren un granero y lo llenen lo más que puedan. El que más éxito tenga se llevaría toda su herencia y todas sus riquezas, incluso en vida. El hijo mayor llamó a su padre, lo llevó a un granero en el que durante toda la noche él había juntado rocas y piedras y las había puesto en el granero desde el suelo hasta el techo. Lo llenó. El padre valoró mucho su esfuerzo, pero vio que entre rocas y piedras había muchos espacios desperdiciados, muchas grietas. El segundo hijo llamó a su padre, lo llevó a un granero y le mostró un granero lleno de paja que él había juntado durante toda la noche y había llenado de paja desde el suelo al granero hasta el techo. El padre valoró el esfuerzo, pero se dio cuenta de que entre paja y paja había muchos bolsos, espacios de aire, no sé cómo se dice en español, con lo que dijo, bueno, vamos a ver qué propuso el tercer hijo para decidir cuál de los 3 era el más inteligente. El tercer hijo tomó a su padre de su mano, lo llevó a un granero que estaba vacío. El padre se quedó duro y después reaccionó con un enojo y le dijo al padre por qué no se había tomado ese desafío en serio, aun si no le interesaría el dinero para heredar, para salvarse para toda su vida. ¿Qué hizo el hijo? El hijo sacó de su bolsillo una vela, la puso en el piso del granero, la encendió y esa luz cubrió todo el granero, desde el suelo hasta el techo, sin dejar de lado ni siquiera un poquito de espacio. Todo rincón, toda grieta, todo el espacio del granero se encendió, quedó encendido y quedó lleno de luz. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en busca de la porción semanal. Y mientras nosotros estamos aquí paseando en las sinagogas de Israel y del mundo, se está leyendo la segunda porción de la Torá llamada Noaj o Noé. Lo que yo voy a hacer es intentar hablar sobre la luz, esa del granero, que hoy nos va a representar la luz de la Torá, que junto con la ciencia forman un completo. Y esa es una de las enseñanzas que tiene para mí esta porción semanal. En realidad, amigos, se me ocurrió a la mañana venir aquí a un viñedo a hacer el video, ya que Noé, apenas terminó el diluvio, lo primero que hizo fue formar un altar y hacer un sacrificio, y lo segundo que hizo fue levantar un viñedo, una viña como estas. Pero me olvidé que estamos en un año sabático y que todo está marchitado y que nadie está trabajando las tierras, por lo menos de Israel, o por lo menos los judíos, durante este año. Así que les pido disculpas, pero lo que voy a hacer es ir a una aldea de primos árabes, musulmanes, para ver si ahí hay viñedos un poco más verdes, un poco más con frutos. Y si no, bueno, hoy nos vamos ¿cómo se dice?, a conformarnos con un paisaje así, marchito, pero bueno, esta es la realidad de Israel, estamos transitando un año sabático. Vamos, y si no encuentro un lugar verde, voy a agarrar otra viña como estas y sí les voy a hacer el relato que tantas ansias tengo por hacerles. Bueno amigos, viajé un rato y me metí en estos campos de primos árabes que parecen vivos, no parecen marchitados como los anteriores, así que aquí pienso pasear y hablar de la porción Noé. Y quiero comenzar afirmando que siempre hubo quien creyó que la Torá es autosuficiente. Si hay alguna dificultad en ella, es porque las palabras son pobres en un sector, pero ricas en otro. En otras palabras, la respuesta a cualquier pregunta de la Torá puede hallarse en otra parte de la Torá. Puede darse vuelta en un sentido o en otro, pero todo está adentro de la Torá, dicen los sabios judíos. Lo dicen los sabios, pero es la visión mayoritaria desde el punto de vista histórico. No hay nada que aprender fuera de ella. Ella llena el granero desde el suelo hasta el techo, sin dejar siquiera un huequito, sin cubrir de contenido. La Torá no solo que ilumina, sino que está iluminada por sí misma de una piedra preciosa que genera su propia luz. Esto está insinuado en el título de la obra más grande del misticismo judío, llamada el Zohar,
que significa lo brilloso. Hay, sin embargo, otras visiones. Una de ellas es la que hoy les quiero traer. Llamativamente, el Rambam, Maimónides, creía que el conocimiento de la ciencia y la filosofía, esas ventanas al mundo exterior, era esencial para comprender la palabra de Dios, su Torá. Él hizo una propuesta radical proponiendo que esas formas de estudio eran las que precisamente llevaban al camino del amor y el temor a Dios. A través de la ciencia podemos percibir el sentido de la majestuosidad y la belleza, la casi infinita visión y cuidadoso detalle de la creación, y por ende del Creador. Esa es la fuente de amor. Al darnos cuenta cuán pequeños somos y cuán breves son nuestras vidas en este esquema total de las cosas, ahí nace el origen del temor. Tal como expuso el Rambam en el siglo XII, mucho antes del desarrollo de la ciencia, se ha multiplicado 1000 veces nuestro acelerado conocimiento de la naturaleza del universo. Cada nuevo descubrimiento de la vastedad del cosmos y de las maravillas del microcosmos llenan la mente de asombro. Como escribió Isaías, Su megome inehem veraú mi bara ele amotzi mispar tzvaot lekulam veshemikra mi rob onim ubeamitz koach ish lo needar. Para Rambam, la ciencia y la filosofía no eran disciplinas seculares, completamente irrelevantes a la Torá. Él creía que eran formas antiguas de sabiduría judía, que los mismos griegos habían adquirido de los judíos y que las sostuvieron en el tiempo en que el pueblo judío, por el exilio y la dispersión, la habían olvidado. Por lo tanto, no eran conocimientos foráneos prestados de otros. El Rambam reivindicaba una tradición que había nacido propiamente en Israel. Tampoco eran fuentes de iluminación independientes, eran simplemente ventanas a través de las cuales la luz del universo creada por Dios podía ayudar a decodificar la Torá, porque él decía, comprender el mundo de Dios nos ayuda a comprender su palabra. Esto resultó ser una manera significativamente diferente con la que pudo transmitir el Rambam la verdad de la Torá. Así, por ejemplo, el conocimiento de prácticas religiosas antiguas, aun cuando estuvieran basadas en fuentes no del todo confiables, le aportó la visión profunda de que muchos estatutos, aquellas leyes que parecieran no tener razón alguna, en realidad estaban dirigidas específicamente contra ciertas prácticas idolátricas. Su conocimiento de la filosofía de Aristóteles le permitió al Rambam formular una idea que existe tanto a través del Tanaj como de la literatura rabínica, pero que no había sido articulada anteriormente con tanta claridad. Principalmente que el judaísmo tiene una virtud ética. Está interesado no solo en lo que sabemos, sino en lo que somos, en la clase de personas en la que nosotros nos pasamos a convertir. Cuanto más comprendemos cómo es el mundo, más entenderemos que la Torá es como es, nuestro guía a través de la realidad. Es como si el conocimiento científico y secular fueran el mapa y la Torá la ruta. Con esa idea del Rambam, el judaísmo logró entender con los años cómo triunfar en un mundo especializado, cómo llevarlo adelante. Entendió que la excesiva concentración en un solo tema es bueno para la eficiencia, pero es malo para la creatividad. Los seres verdaderamente creativos, aquellos ganadores de los premios Nobel de estos tiempos, son con frecuencia los que tienen otros intereses, los que conocen otras disciplinas, o los que han tenido hobbies que pasaron a ser su tema principal en sus propias vidas. Aún en el mundo del deporte actual, por darles otro ejemplo, por cada Messi que sentía el balón o la pelota antes que aprendiera a hablar, hay un Roger Federer que practicó muchos otros deportes antes de dedicarse en su tardía juventud a jugar al tenis y pasar a ser el mejor de la historia. Fue precisamente la amplitud de conocimientos del Rambam en medicina, en ciencia, psicología, astronomía, lógica, filosofía y otras disciplinas que le permitió ser tan creativo en todo lo que él escribió. El Rambam dijo cosas que muchos otros pueden haber sentido antes, pero que nadie expresó en forma tan coherente y potente como él.
Él demostró que es perfectamente posible estar dedicado a la ley judía y a la ley en general y al mismo tiempo ser creativo, mostrando a la gente profundidades intelectuales que hasta ese momento eran desconocidas. Esa fue su manera de hacer un poco más de luz de la Torá, una ventana para el arca, ese contenido que llenaría el granero del cuento del principio, dando más luz a la palabra divina. En hebreo a eso se lo llama Zohar. Es una fuente de luz que aparece incluso en esta porción cuando Dios le ordenó a Noaj poner un Zohar dentro del arca para que ilumine. Una especie de ventana. Hay quienes dicen que se trataba de una piedra preciosa. Por otra parte, el Zohar, que dije antes, que es un concepto parecido a la manera de escribirlo, concibe la Torá como una piedra preciosa que da luz por sí misma y que no necesita nada de afuera. Su mundo es un sistema cerrado, muy profundo, apasionado, emotivo, una búsqueda sostenida de intimidad con lo divino que vive en el universo y en el alma humana. Y después de decir esto, quiero explicarles que nosotros no estamos obligados a elegir entre uno y otro. Recordemos que Noaj tenía una piedra preciosa, un Zohar para los días oscuros y una ventana para cuando el sol brillaba nuevamente. Algo parecido ocurre con la Torá. Durante los días oscuros de la persecución, la mística judía floreció y la Torá se iluminó desde adentro. Y en los días de gloria, en los que el mundo estuvo más abierto y amigable con los judíos, tuvimos una ventana al exterior y de ella emergieron figuras como el mismo Rambam en la Edad Media. Yo creo que el desafío de nuestro tiempo es abrir una serie de ventanas para que el mundo ilumine nuestra comprensión de la Torá y que la Torá nos guíe en la tarea de encontrar nuestro camino por el mundo. ¿Qué les parece, amigos? Y voy a cerrar el video con una frase del rabino Sacks, que en paz descanse. Él había escrito alguna vez: si la ciencia se trata del mundo que es y la religión se trata del mundo que debería ser, entonces la religión necesita de la ciencia. Porque no podemos aplicar la voluntad de Dios al mundo si no entendemos el mundo. Shabbat Shel Shalom, amigos.